Saludos, nosotros somos el grupo 2 de la clase de Historia de las Civilizaciones 3 y en este caso le estaremos hablando sobre el Imperio Mongol. Siguiente, por favor. Buenas, mi nombre es Gabriel Suero y para empezar hablándoles sobre el Imperio Mongol, comenzaré diciendo el contexto geográfico y cómo surge este imperio. El Imperio Mongol fue un estado imperial de Asia Central, fundado en 1206 y que duró alrededor de 200 a 200 años y medio. Hoy en día ocupa los países que conocemos como Mongolia, China, Corea, Irán, Irak, Afganistán, entre otros. Su completo dominio abarcó alrededor de 24.000 kilómetros cuadrados, siendo el imperio más grande o uno de los imperios más grandes que ha visto la civilización humana. La clave de su rápida extensión fue que tenían estrategias tácticas muy buenas. Siguiente. Antes de que surgiera el gran imperio mongol, como fue, primero cayeron los tártaros. Los tártaros se le conoce a un grupo de pueblos que hoy en día se encontrarían en lo que son Turquía y Siberia. Estos pueblos eran enemigos, como quien dice, de los tártaros. Algunas de las características de su fin fue que tuvieron problemas con Gengis Khan. Su caída fue planeada calculadamente, ya que llevó años de planeación para poder destruir este imperio. Sus fuerzas no tuvieron un control contra los mongoles, o sea, no fueron suficientes para las tácticas y estrategias que presentó el imperio mongol y cayeron en alrededor de 2 años de guerra, o sea, lo que quiere decir que no duraron mucho para caer. Siguió con mi compañero. Saludos, mi nombre es Yasmilka y yo les estaré hablando sobre los orígenes de Gengis Khan. Primero, ¿quién fue Gengis Khan? Su verdadero nombre era Temujin. En sus primeros años, como descendiente de Uli Khan, el clan de Temujin tenía un alto rango, aunque no parece haber ejercido un poder muy amplio debido a que los mongoles no eran uno de los pueblos más poderosos en esa etapa. Sin embargo, la favorable situación de Temujin y de su clan se vio tronchada por la muerte de Yesugei, su padre, que fue envenenado por los tártaros, y en consecuencia del abandono de los clanes que apoyaban a Yesugei, debido a que el niño solo tenía 9 años y no iban a dejar el poder en sus manos, la familia de Temujin se vio en la miseria, alimentándose de recolección agrícola y de la pesca. Y todo esto se agravó cuando comenzaron a perseguirlos eran los que los sometieron, clanes llamados clanes rivales. Siguiente, por favor. Gengis Khan como personaje histórico. Los mongoles eran un pueblo guerrero donde todos los hombres libres se entrenaban para la guerra desde jóvenes, y este fue el caso de Gengis, y con una tradición de jinetes muy poderosa y muy antigua. Esto, unido a las reformas radicales que introdujo Gengis Khan en la organización del ejército, tuvo un papel clave en toda la historia del Imperio Mongol. El ejército se componía casi exclusivamente de caballería y aunque más tarde también dispondría de un cuerpo de ingenieros para realizar los asedios. El arco era el arma más efectiva que utilizaban los guerreros y temidas por los mongoles. En 25 años el ejército mongol conquistó más tierra que el ejército romano en 400 años. El imperio era del tamaño de África, desde el Océano Pacífico hasta el Mediterráneo. Gracias. Ahora sigo con mi compañero. Mi nombre es Olga Mojica y les hablaré sobre la expansión mongola hacia China. El imperio mongol dominó Asia desde el Mar Negro hasta la península de Corea, después de las conquistas europeas iniciales de su fundador Gengis Khan. El primer gran Khan o gobernante universal, Gengis, forjó el imperio uniendo a las tribus nómadas de la estepa asiática y creando un ejército devastadoramente efectivo, basado en una caballería rápida, ligera y altamente coordinada.
expertos jinetes y arqueros. Los mongoles demostraron ser imparables, derrotando ejércitos en Irán, Rusia, Europa del Este, China y muchos otros lugares. Siguiente. La rebelión de los Khan. El asesinato de los súbditos musulmanes de Gengis Khan por los Khwarizmíes condujo a una guerra con el sultanato de Khwarizm en el oeste de Turquistán. Bucará, Samarcanda y la capital Urgench fueron tomadas y saqueadas por ejércitos mongoles. Las tropas avanzadas incluso penetraron en el sur de Rusia y asaltaron ciudades en Crimea, la una vez próspera región de Khwarizm. Sufrió durante siglos los efectos de la invasión mongol que provocó la destrucción de las ciudades más prósperas. Siguiente. Mi nombre es Gabriela Correa y le hablaré sobre la política en el Imperio Mongol. La forma de gobierno del Imperio Mongol fue la monarquía electiva. El Gran Khan era elegido por todos los khanes en una asamblea llamada Kultutai. El primer Gran Khan fue Temujin, quien luego de su elección adoptó el nombre de Genghis Khan. Los funcionarios del imperio eran elegidos por el Gran Khan en base a criterios como la lealtad, el valor y la habilidad. Sus cargos no eran ni vitalicios ni hereditarios, ya que el emperador podía despedirlos e incluso ordenar su muerte cuando lo creyera necesario. Esos funcionarios se encargaban de recaudar impuestos y tributos, reclutar soldados, mantener abastecidas las postas para los mensajeros imperiales, llevar un registro de las actividades oficiales y entablar relaciones con los gobiernos vecinos. La organización social, a principios del siglo XIII, los mongoles eran jinetes nómadas que estaban agrupados en clanes. Cada uno de ellos era liderado por un khan o jefe. Dentro de cada clan habían dos tipos de personas, las libres y los sirvientes. Entre los libres había diferentes sociales, entre los hombres y mujeres comunes y los de origen aristocrático. Los mongoles basaban su convivencia en un código de leyes llamado yasa, que estaba escrito en pergaminos. El código prohíbe el secuestro y la venta de mujeres y eximía del pago de impuestos a médicos, líderes religiosos y sepulteros. Delitos como el robo de ganado, el engaño y la traición eran castigados con la pena de muerte. La economía del Imperio Mongol. A principios del siglo XIII, la economía del Imperio Mongol se basaba en la cría de caballos, el pastoreo de cabras y ovejas y la caza de animales salvajes como jabalíes, ciervos y conejos. Posteriormente empezaron a producir cereales, seda y té. También comenzaron a usar monedas y papel moneda que utilizaron para comprar alfombras, especias y piedras preciosas a comerciantes árabes, indios y persas, entre otros. Saludos, mi nombre es Michael Suriel. Les estaré hablando sobre el comercio como causa de un conflicto mongol contra Mohammed. La carrera de Gengis Khan y lo que lo llevó a ser un jefe territorial de la Mongolia Exterior y que nunca fue una casualidad de que Mongolia Exterior signifique un quinto pino detrás del más allá. Mucho a convertirse como el actor principal del escenario mundial, el cual cuenta con territorios que comprenden lo que se conoce hoy como la Ruta de la Seda y que a su vez puede cambiar la suerte de un pueblo para lo que es el comercio. Por otro lado, Gengis Khan envió una serie de embajadas a su vecino territorio más cercano o mejor conocido como el territorio de Mohammed, que era un gobierno que estaba al lado este de el gran imperio de Gengis Khan. Él envía 1500 camellos para poder cruzar para el otro lado.
Por otra parte, Mohamed los mata a todos. Pasa, por favor. El conflicto entre Gengis Khan y Mohamed. Ese conflicto comenzó debido a que, o sea, el envío de un segundo comisario por Gengis Khan, el cual fue capturado y le cortaron la barba delante de todo el mundo en forma de humillación. Entonces, luego de este acontecimiento, Gengis Khan le envía un mensaje a Mohamed diciéndole: has elegido la guerra y la guerra te daré. Entonces, por otra parte, esto surge lo que fue la catástrofe mongola, que no dejó ni un solo ojo abierto para poder llegar. Hasta aquí mi exposición. Pasamos con mi compañera. Yo les estaba hablando acerca de la Pax Mongola. La Pax Mongola era una paz mongólica que permite que por primera vez la gente pueda viajar con total seguridad desde Roma a Beijing. Nunca había sido posible antes, ni lo volvió a hacer hasta el siglo XX. Hubo gente de Oriente Medio que viajó por todas partes, incluso hasta China. Hubo un viajero famoso y un batuta de Marruecos que llegó hasta China, o al menos eso dijo, viajando a través de muchos de los estados sucesores de los mongoles, estados que estaban gobernados por los descendientes de Gengis Khan. Esto desarrolló una especie de conocimiento de cada civilización de Eurasia, adquiriendo más conocimientos unas de otras. La siguiente, por favor. En 1227, con 65 años de edad, Gengis Khan muere camino a China a causa de un fatídico accidente a caballo. Su cuerpo es escoltado por tropas armadas y doncellas esclavas vuelta a la estepa, donde se le entierra en secreto. Hay algunas leyendas que cuentan que se escogió a 50 guardias para que lo enterraran, que fueron asesinados por otros 50 guardias, que a su vez fueron asesinados por otros, para que su tumba permaneciera en secreto, por varios motivos, y no se conoce el lugar exacto. Los jefes mongoles eran enterrados en completo secreto, salían en una procesión y con la gente que iba a enterrarle, haciendo sonar los cuernos y tocando los tambores, haciendo tanto ruido como fuera posible. Si la profesión se encontraba con alguien de camino al lugar secreto a donde se iba a producir el entierro, no le asesinaban. El objetivo era que nadie debía saber dónde estaban enterrados los grandes mongoles. Incluso no se ha descubierto nunca una tumba de un jefe mongol y no se tiene una más mínima idea de lo que podría haber allí dentro. Próximo compañero. Bien, ahora vamos a hablar acerca del Imperio Mongol tras la muerte de Gengis Khan. Este personaje histórico que acabamos de ver muere en el año 1227 y el imperio que se había dejado unificado es dividido entre sus hijos, lo que representó la disgregación del estado unificado que Gengis Khan había dejado. La extensión de este imperio era un elemento que dificultaba sostenerlo, pues no se trataba de una nación unificada con iguales culturas, igual forma de gobierno y organización política, sino que eran diferentes pueblos, tribus, aldeas, ciudades que estaban dominadas bajo el ejército militar mongol y que instauraban gobernadores en ella. Es decir, que mientras más extenso era el imperio mongol, más delgada era la capa militar que lo controlaba.
Entonces, para mediados del siglo XIV, el imperio se encontraba debilitado también por enfrentamientos internos entre gobernadores mongoles y precisamente por la extensión que abarcaba y la imposibilidad de controlar esa extensión por la cantidad de militares mongoles que tenía su ejército. Entonces, tras este debilitamiento del imperio mongol, surge un personaje muy importante para su historia, que es Timur. Este personaje nace en el año 1336 y ya para el año 1360 era un importante jefe militar y conquistador entre los militares mongoles, con tan solo 24 años. Este se consideraba a sí mismo como el nuevo restaurador del imperio mongol tras su disgregación. Es decir, que se veía a sí mismo como el nuevo líder que volvería a unificar este imperio. Algo muy importante es que este vio hacia su ciudad natal, Samarcanda, como el lugar donde volvería a instalar la nueva capital del imperio mongol. Algo muy importante y que se verá más adelante es las características de las conquistas y guerras de Timur, donde el terror es el protagonista y por tanto en todas las ciudades que conquistaba a los únicos seres vivos que consideraba dejar vivos eran a los artesanos, precisamente porque deseaba enviarlos a Samarcanda para desarrollarla. Por lo que Samarcanda se convirtió en una ciudad muy rica en tradiciones culturales. Y por último, es importante destacar que este profesaba el Islam, por lo que la construcción y la arquitectura que este implementó y desarrolló era muy similar y expresiva de su religión, y que también fue un elemento muy importante para su extensión, ya que antes las religiones eran respetadas en los territorios conquistados, pero Timur no lo consideró de la misma manera. Y continuamos con nuestra compañera. Buenas, mi nombre es Heiri Santamaría y voy a estar hablando sobre los saqueos y la expedición de Timur. Como dijo mi compañera Priscila, para 1360, Timur era un importante jefe maestro del ajedrez y hábil estratega. Timur era conocido como Timur el Cojo, pues había robado, según cuenta la leyenda, había robado una oveja a un vecino y lo hirió en un pie y no se pudo sanar de esta herida. Timur fue un líder y militar político turco-mongol. Fue el último de los grandes conquistadores nómadas de Asia Central y en poco más de 2 décadas, este noble musulmán de origen turco y mongol conquistó 8 millones de kilómetros cuadrados de Eurasia. Entre 1382 y 1405, sus grandes ejércitos cruzaron el continente euroasiático desde Delhi hasta Moscú, desde la cordillera Tian Shan del Asia Central hasta los montes Tauro de Anatolia, conquistando, reconquistando, arrasando algunas de las ciudades y perdonando a otras. Su fama se extendió por Europa, donde durante siglos fue una figura novelesca y terrorista. Para algunos pueblos afectados más directamente por sus conquistas, su memoria, 7 siglos después, permanece aún fresca, bien como destructor de ciudades del Oriente Medio o también como el último gran líder del poder nómada. En 1375, el imperio mongol no era el único proyecto de restauración de Timur, sino que él esperaba hacer de su ciudad natal, Samarcanda, la joya del mundo. Él había nacido en esa zona y estuvo apegado a Uzbekistán como lugar de nacimiento. Samarcanda era una ciudad jardín. Una de las actividades constructoras de Timur fue la excavación de canales de irrigación que llenaron las afueras de los jardines y prontamente se convirtieron muy hermosos. En 1398, Timur siguió los pasos de los griegos construyendo una expedición a través de las montañas más famosas del mundo, las Hindu Kush. Luego arrasa el norte de la India
Sin embargo, a medida que se expandía, su imperio se debilitaba debido a que Timur no existían no existían tantos mongoles y Timur no podía controlar la cantidad en tierra que tenía. Timur usó el terror como arma de guerra. Su matanza eran más crueles que las de que la de Gengis Khan, y sin embargo se llevaba de cada ciudad conquista a los mejores trabajadores, artesanos, ingenieros y los mejores productos. Gengis Khan continuó durante toda su vida presentándose como el restaurador de los derechos chinguisidas. Justificó sus campañas iraníes, mamelucas y otomanas como una reimposición del control legítimo de los mongoles sobre las tierras tomadas por usurpadores para legitimar sus conquistas. Tamerlán se basó en los símbolos y el lenguaje islámico y se refirió a sí mismo como la espada del Islam. Saludos, mi nombre es Anthony y les hablaré de los mongoles y turcos otomanos. Timur versus Bayezid. Con la expansión de Timur y todo su imperio mongol llegaron hasta las puertas de los otomanos que estaban en las cercanías de Constantinopla, cuyo líder era Bayezid. Entonces, estos dos, que eran dos líderes bastante arrogantes, inmediatamente encontraron conflicto entre ellos por varias ofensas personales realizadas de Timur, que incluso llegó hasta ofender a la madre del mismo Bayezid. Este, que confiado en que los turcos otomanos tenían un ejército más grande y más poderoso, salió inmediatamente a la batalla, sin saber de todas las herramientas tácticas que tenían los mongoles con la mano de Timur. Este los emboscó y les ganó fácilmente la batalla y capturó a su líder Bayezid. La siguiente, por favor. Timur, quien ya había conquistado bastante, se puede decir que lo que causó su muerte en realidad fue su deseo de la conquista, quien incluso quiso lograr hacer lo que no pudo hacer Gengis Khan, que es conquistar China, en cuando místicamente enfermó de camino a China y esto fue la causa de su muerte. Algo muy extraño y que todavía a la fecha de hoy llega a sorprender es que él dijo al hecho de su muerte que no profanaran su tumba, porque si profanaran su tumba le iba a caer una maldición peor que a él. Entonces, con el fin de Timur, se puede decir que fue el fin del imperio mongol, porque él mismo ya no tenía el mismo liderato y también estaba extendido demasiado grande y tenía pocos mongoles para lograr mantener su imperio y su conquista. Eso fue todo. Muchas gracias.